Estructuras de repetición. Cuando nosotros desarrollamos algoritmos, tenemos la posibilidad de trabajar estructuras de repetición. Esas estructuras lo que nos van a permitir es repetir una o más instrucciones una cantidad determinada de veces. Esas instrucciones van a tener que estar dentro de las estructuras. ¿Qué estructuras de repetición se consideran? Tenemos tres estructuras de repetición. Tenemos la estructura para, tenemos la estructura mientras y tenemos la estructura hacer mientras. Hay ejercicios que se pueden desarrollar con cualquiera de las tres estructuras. Sin embargo, hay ejercicios que solo se pueden realizar con alguna de ellas. Por lo general, lo que se puede hacer con para, también se puede hacer con hacer mientras, ¿sí? Porque funcionan casi igual. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. ¿Cómo trabaja la estructura para? La estructura para es una estructura en la cual se tiene que tener en cuenta que siempre yo voy a poder controlar la cantidad de repeticiones en base a un contador. ¿Qué es un contador? Es una variable que puede ir variando su valor de 1 en 1, de 2 en 2, de menos 1 en 1, pero lo que va a permitir ese contador es controlar las repeticiones. ¿Cómo es la estructura para? En la estructura para yo tengo la regla para, un paréntesis dentro del cual se manejan 3 parámetros. Luego viene la regla ser y la regla fin para. Dentro de la estructura para tenemos las instrucciones que se repetirían mientras que la condición sea verdadera. ¿Dónde está la condición en este aspecto? La tenemos acá dentro de los parámetros. El primer parámetro del para es la declaración y la inicialización. En realidad solamente podría estar la inicialización, pero también se puede colocar la declaración. Como segundo parámetro vamos a tener una condición y como tercer parámetro un incremento. Pero ¿quién? Tanto la inicialización, la condición y el incremento están relacionados a un contador, a una variable que va a ir variando en forma ascendente o descendente y que me va a permitir controlar cuántas veces se va a repetir esa estructura. ¿Qué es lo que se va a repetir? Vuelvo a mencionar la instrucción o las instrucciones que coloquemos dentro. ¿Cuándo se van a repetir? Siempre que esta condición sea verdadera. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en establecer bien la condición. Entonces, en la estructura para, que en pseudocódigo es así, dentro del paréntesis se manejan 3 parámetros. La inicialización del contador, la condición del contador y el incremento del contador. ¿Cómo es en el diagrama de flujo? El diagrama de flujo que trabajamos nosotros, siempre tratamos de marcar el inicio de la estructura para con un círculo pequeño y lo primero que se grafica es la condición. ¿Qué condición? La condición del contador. Entonces tenemos la condición y mientras que esta condición sea verdadera, yo voy a ejecutar un grupo de instrucciones, pero tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que considerar los 3 parámetros que tengo en el pseudocódigo y en programación también, lo tengo que tener en el diagrama de flujo. Entonces, tengo la condición, tengo las instrucciones que se van a ejecutar cuando la condición sea verdadera y tengo el incremento del contador. Cada vez que la condición sea verdadera, esto se va a repetir. Cuando la condición se hace falsa, la estructura de repetición termina. Menciono que es la estructura de repetición la que termina porque el diagrama de flujo podría continuar. Ahora, si nos damos cuenta, la condición está acá, el incremento del contador está acá y lo que no debemos de perder de vista es que tanto la declaración como la inicialización tienen que estar en la parte superior del diagrama de flujo donde se hacen las declaraciones. No se colocan en el rombo solo va la decisión. Entonces, esa es la estructura de decisión para. ¿Cómo trabajaría entonces? Vienen de la parte inicial del diagrama de flujo, evalúo donde se ha inicializado el contador, evalúo si el contador cumple con la condición, si es verdadero, ejecuto, incremento el contador o lo decremento, doy la vuelta y vuelvo a preguntar por la condición. Si la condición con el contador es verdadera,
vuelvo a ejecutar las instrucciones, incremento o decremento el contador y vuelvo a repetir. Y va a estar en este bucle o en este ciclo hasta que la condición se haga falsa. Cuando la condición se hace falsa, continúa fuera de la estructura. En el pseudocódigo, ¿cómo sería? La primera vez lo que hace es dar el valor de inicialización. Da el valor de inicialización y enseguida pregunta por la condición. Si la condición es verdadera, ejecuta. Y la siguiente repetición ya viene por el lado derecho. ¿Por qué? Porque primero incrementaría y después preguntaría por la condición. Lo que está resaltado solo se haría una vez, tal como está en el diagrama de flujo, que es una sola vez, no está dentro del bucle de repetición. Esa es la estructura para. ¿Cómo sería la estructura mientras? Van a ver que es muy parecida al para. Si vemos los diagramas de flujo, son casi iguales. Empezamos por la condición. Cuando la condición es verdadera, acá ya hemos resumido, Cecilia poner B, se ejecutan las instrucciones. Y acá decimos que mientras que la condición sea verdadera, ejecutan las instrucciones y da la vuelta. Cuando la condición se hace falsa, termina. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que es el mientras y lo que es el para? En que en el mientras yo siempre voy a tener el incremento o el decremento del contador y la declaración e inicialización del contador. En el mientras esto podría estar como no podría estar. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo pueda hacer con para lo puedo hacer con mientras. Pero el mientras en su condición puede tener cualquier otra variable, no necesariamente un contador. Puede manejar cualquier otra variable. Entonces el mientras es un poco más amplio, pero el para facilita algunos desarrollos. Por eso es que el diagrama de flujo es muy similar. ¿Cómo es el pseudocódigo? Nosotros trabajamos en el pseudocódigo la regla mientras, una condición, miren la diferencia con el para. En el para manejábamos 3 parámetros, uno de esos parámetros era la condición. Acá en el mientras trabajamos un mientras, la regla mientras, la condición, la regla ser y el fin mientras. ¿Cuándo se van a ejecutar esas instrucciones? Mientras que la condición sea verdadera. ¿Cómo sería esto entonces? Vengo, evalúo la condición. Si la condición es verdadera, se ejecutan las instrucciones y esto da la vuelta. Nuevamente se evalúa la condición. Si la condición es verdadera, ejecuta las instrucciones y nuevamente da la vuelta. El diagrama de flujo está reflejando exactamente lo que tenemos en el pseudocódigo. Lo primero que se hace es evaluar la condición. Si la condición es verdadera, ejecuta las instrucciones y da la vuelta. Y este ciclo va a seguir mientras que la condición sea verdadera. Cuando la condición se hace falsa, el diagrama de flujo continúa. Entonces tenemos dos estructuras de repetición. ¿Cuál sería la tercera estructura de repetición? La tercera estructura de repetición es la estructura hacer mientras. Es la estructura que le estoy poniendo acá. Y de primer plano, si nosotros comparamos los diagramas de flujo, podemos ver visualmente cuál es la diferencia. Cuando yo trabajo un hacer mientras, igual tengo el círculo de inicio de la estructura, yo primero ejecuto las instrucciones y luego pregunto por la condición. Miren la diferencia con el mientras. En el mientras yo primero pregunto por la condición, ejecuto las instrucciones y vuelvo a preguntar por la condición. En el mientras no, la primera vez yo ejecuto y recién pregunto. Si la condición se hace verdadera, vuelvo a repetir, vuelvo a ejecutar, pregunto y eso se va a desarrollar repetidamente hasta que la condición se haga falsa. Cuando la condición se hace falsa, termina la estructura de repetición y se continúa con el diagrama de flujo. ¿Qué podemos desprender de este análisis en comparación entre el mientras y el hacer mientras? ¿Qué pasa si la condición desde un comienzo fuera falsa en el mientras? Si la condición que se evalúa desde un comienzo es falsa, ¿qué pasaría? Las instrucciones que están dentro de la estructura no se repetirían ni una sola vez. ¿Por qué? Venimos acá, empieza la estructura y decimos condición, evaluamos la condición. Si se hace falsa, inmediatamente termina y continúa. ¿Qué pasa en el diagrama de flujo de lo que es el hacer mientras? Vengo, empiezan las instrucciones de la repetición, ejecuto una vez,
Si la condición se hace falsa, termina la estructura de repetición. Pero ¿qué ha pasado? Ya ejecuté por lo menos una vez este bloque de estructuras. Esta pequeña gran diferencia hace que haya ejercicios que solo se puedan trabajar con el hacer mientras o solo con el mientras. El hecho de que la condición esté en diferentes posiciones. Si yo necesito que estas instrucciones se ejecuten al menos una vez, yo necesito trabajar el hacer mientras. Si yo necesito validar antes de ejecutar, aunque sea una vez, yo trabajo el mientras. Ahora bien, ¿cómo es el pseudocódigo del hacer mientras? Empieza con la regla hacer y termina con la regla mientras. El mientras siempre lleva la condición. ¿Cómo se lee esto? Voy a hacer este grupo de instrucciones, evalúo la condición. Si la condición es verdadera, vuelvo a ejecutar. Si la condición se hace falsa, termino. Al igual que en el mientras, yo en el hacer mientras no coloco en la condición el contador ni el incremento o decremento del contador. ¿Por qué? Porque ambas estructuras, mientras y hacer mientras, pueden o no ser controladas por contadores, a diferencia del para, que necesariamente tiene que considerar, acá vamos a ponerlo así, en el para, que necesariamente yo tengo que considerar que voy a tener una declaración e inicialización del contador y un incremento del contador, y que la condición está relacionada con el contador. En el para, todas las repeticiones están controladas por el contador. En el mientras y en el hacer mientras, puede que sí o puede que no, dependiendo del ejercicio. Bueno, esto es la teoría de lo que son las estructuras de repetición. Para poder después desarrollar los ejercicios, vamos a ver en todo caso qué es el contador, al menos la parte teórica. El contador es una variable, vamos a verlo por menos hasta acá. El contador es una variable que es numérica. Entonces, ¿qué pasa con esta variable? Yo puedo hacer que esa variable incremente o decremente su valor, pero en cantidades fijas, de 1 en 1, de 2 en 2, de menos 5 en menos 5, de por 2 en por 2. Siempre va a poder incrementar o decrementar sus valores en cantidades fijas. ¿A través de qué lo puede incrementar o decrementar? Cuando yo la coloco en una estructura de repetición. Ahora, todo contador debe ser inicializado. Tiene que ser inicializado porque para que cuente yo voy a sumarle el valor en el cual crece o decrece. Entonces tiene que tener un valor inicial. Ese es un contador. Junto con lo que son contadores, también hay que tener en cuenta lo que son los acumuladores, que son otro tipo de variables. Un acumulador también es una variable, por lo general de tipo numérica, que también incrementa o decrementa su valor, tal como en el contador. Pero ¿cuál es la diferencia? En el acumulador, las cantidades en las que se incrementa o decrementa el valor son cantidades que varían. En el contador, las cantidades en las que se incrementa o decrementa el contador son cantidades fijas. Y en este caso tienen la misma consideración de que tienen que ser inicializadas. Un ejemplo clásico de un contador y un acumulador. Si nos paramos en un peaje y deseamos contar la cantidad de vehículos que pasan, yo necesitaría un contador. Por cada vehículo a mi variable le iría sumando 1. Entonces serían 1 vehículo, 2 vehículos, 3 vehículos, 4 vehículos, 5 vehículos. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero contar la cantidad de vehículos, sino yo quiero contar la cantidad de pasajeros? Sabemos que no en todos los vehículos van a pasar la misma cantidad de pasajeros. En uno podrían ir viajando solamente el conductor, entonces tendría que tener valor 1. En el otro podría ser una van, podrían haber 10, 1 más 10 van 11. En el otro podría ser un camión, de repente hay 2 pasajeros, irían 13. Entonces, en el caso de los pasajeros, como no sé en qué cantidad exactamente está viajando de pasajeros en cada auto, tendría que considerar, o en cada vehículo, un acumulador. ¿Por qué? Porque el acumulador crece o decrece en cantidades variables, mientras que el contador crece o decrece en cantidades fijas. Entonces, esa sería la explicación de las estructuras de repetición que vamos a aplicar en los siguientes ejercicios.